Leonor, lo primero, bienvenida a mi magazine. Y lo segundo, que imagino que ya te lo habrán preguntado muchas veces, es tu primer pensamiento cuando te dicen que va a haber este reencuentro. Mi primer pensamiento, que era un bulo. Porque de hecho a mí me llegó nos llegó a todos primero como una especie de filtración. O sea, antes de que nos llamaran por teléfono, se leyó en Twitter y por ahí. Y yo dije, esto no es real. O sea, esto es algún fan nostálgico que ha dicho, venga, estoy aquí confinado o confinada en mi casa, aburrida. Y como me gustaría que volviera física o química, voy a soltarlo en Twitter a ver qué pasa. Y esa fue de verdad mi primera reacción. Lo que pasa es que semanas después nos llamaron de A3 Media y nos dijeron que sí, que estaban dándole forma a un guión y que si tenía disponibilidad, porque estaban tanteándonos un poco, Sí, claro, lo primero era que tuviéramos disponibilidad para seguir con el claro. guión adelante. Y así fue, la verdad. Luego ya montamos un grupo de WhatsApp, los contactados, para, para corroborar que estábamos todos, quiénes estábamos, quiénes no, y nada, y ya adelante con todo ello. ¿Qué sentiste cuando supiste que ibas a volver a dar vida a Koba? Pues primero sentí un poco de miedo de volver a enfrentarme a un personaje después de tanto tiempo, sobre todo por ver qué pasaría con mis compañeros, ¿no? Por una situación de si vamos a conseguir generar esa complicidad que había Sí. entre nosotros y recuperar esas sensaciones 10 años después. Ya es complicado recuperar sensaciones cuando grabas una secuencia y a la semana siguiente tienes que grabar la secuencia siguiente, ¿no? Y tienes como que hacer ese ejercicio de en qué me quedé yo, pues imagínate 10 años después cómo recuperar todo eso. Sí que es verdad que ha pasado el tiempo también para los personajes, pero eh, había algo de vértigo de decir, ostras, no sé ni cómo estoy yo casi, cómo están mis compañeros, qué va a pasar, vamos a tener esa química o no. Pero es verdad que tuvimos una serie de ensayos antes Sí. de empezar a rodar y yo en la primera lectura del guión ya me relajé. O sea, fue empezar a ponernos con Juanma Pachón, que es el director de la serie que nos dirigió en su día, y yo creo que se generó algo ahí en la sala de, bueno, pues nada, pues pa'lante, como si hubiéramos estado haciendo texto en el plató de original, en Boadilla del Monte, ¿sabes? Muy loco. Y luego, con el tiempo, la verdad que lo que he sentido ha sido mucha gratitud de volver a interpretar a este personaje, lo decía el otro día en la rueda de prensa, con más madurez como actriz. Porque al final no dejamos de interpretar a aquellos personajes muy jovencitos y desde un lugar creo que muy bonito, que es la intuición y el dejarse llevar y el soltar una secuencia casi sin prepararla, porque no sabíamos prepararla. Sí que es cierto que teníamos unos coaches, unos buenos directores, pero no teníamos herramientas realmente. O sea, nos habíamos formado, pero no nos había dado tiempo a formarnos en condiciones. Entonces, el resultado fue muy bueno, pero yo con el tiempo me daba cuenta de que no lo había disfrutado del todo porque no lo había hecho siendo muy consciente, ¿no? Entonces, ahora volver a hacer ese mismo personaje, que fue, por decirlo de alguna manera, el primero que interpreté de manera profesional, con todo el bagaje que tenemos ahora, pues es muy satisfactorio. ¿Y cómo ha sido plantarse delante de Koba otra vez? Y me gustaría saber si has intentado evitar en cierta medida, aunque es verdad que al final imagino que los personajes tienen esa esencia, pero han madurado, y no sé si tú has decidido no volver atrás a esas referencias que ya teníamos todos y que todos tenemos en la memoria, y esos capítulos, y empezar casi como de cero delante de ella, o has intentado ir a esas referencias. Pues yo una cosa que no hice es volver a ver física o química antes de rodar, porque no quería precisamente eso, quedarme pegada en algo que ya fue, porque entendía que como los seres humanos hemos evolucionado. Entonces creo que toda esa parte nostálgica o de referencias a la serie anterior ya está en el guión y no era necesario que nosotros como actores Sí. volviéramos a revisar qué habíamos hecho. Y me da un poco de miedo
pues quedarme en cosas, ¿no? Como muy, muy concretas y no construir un personaje que no es que sea nuevo, pero Sí. realmente sí que lo es. Y me parecía más interesante construir un personaje, entre comillas, de cero y que fuera distinto, pero que obviamente era el mismo con 10 años de madurez. Entonces, me pareció mucho más interesante verlo desde ese punto de vista, desde cómo es Koba hoy, con todo lo que hay atrás, pero que, insisto, el guión ya nos estaba dando esa base de cultivo de la que partir. Y luego hay algo también mágico, que han pasado 10 años, pero creo que conocemos tanto el personaje que es que fue muy fácil. Fue muy fácil volver a decir, boom, estoy aquí, soy Koba, soy Lore, soy Paula, soy Alma. O sea, nadie sufrió en ese sentido, ¿sabes? Fue muy, muy natural. Y cuando uno empieza a construir este personaje, Koba, me gustaría saber si hubo alguna característica especial desde la cual tú iniciaras esta nueva construcción. Pues mirándome mucho a mí misma, de alguna manera, porque también lo comentaba en rueda de prensa y es que nosotros, creo yo por lo menos, no quiero hablar por todos mis compañeros, pero lo hemos comentado por lo menos algunos de nosotros y creo que es algo común, pusimos mucho de nosotros en el personaje, por un poco lo que te contaba. Creo que el casting que hicieron Eva Yolanda, Valeria Yolanda Serrano, creo que buscaban precisamente eso, que los actores y actrices tuviéramos mucho que ver con esos personajes para que pudiéramos trabajar desde esa libertad y esa intuición. Entonces, a mí me llega el guión de Física o Química al Reencuentro, veo que el personaje tiene una evolución muy lógica y entiendo perfectamente, no me cuesta en ese sentido trabajarlo. Y me miro yo a mí yo del pasado y miro a mí yo del presente y es como, pues, a trabajar con lo que yo tengo. O sea, en ese sentido es muy agradecido y muy cómodo de alguna manera. No quiero decir cómodo en cuanto a fácil, sino a ligero, ¿no? Obviamente no somos iguales como yo y tenemos muchas cosas distintas, pero sí en mirarme en mi entorno. O sea, ayer lo comentaba también con otra periodista, yo tuve un reencuentro con mis amigos del instituto, del barrio, porque se casó una amiga mía hace 4 o 5 años y yo llevaba sin verles un mogollón de tiempo y nos fuimos todos a un pueblo de Burgos a casar a nuestra amiga y fue ahí el momento de, uy, yo me lié con aquel chico, ¿sabes? Esas cosas pasan, entonces al final reconocerte un poco en esas cosas, yo creo que cuando uno puede como actor o como actriz coger cosas personales, para mí es la manera más fácil para trabajar con la verdad, ¿no? Que obviamente si tienes que enfrentar a un personaje muy ajeno a ti, tienes que trabajar con otras cosas y buscar en tu vida esas similitudes, pero en este caso, que es un personaje con el que he crecido de alguna manera, hemos crecido de manera paralela y tenemos tantas cosas en común, pues fue mirarme a mí y mirar a mi entorno y mirar mi vida, mis vivencias. Que vamos a poder ver en Koba, en este reencuentro, porque además fue uno de esos adioses que dolió mucho en su momento. Ya, la verdad es que fue un adiós. A mí me costó también mucho, ¿eh? O sea, mira que la decisión de irme de la serie la tomé yo, pero fue muy dura tomarla y todavía me acuerdo de esa secuencia de despedida que fue, pura emoción. Pues vamos a ver, como te decía, una evolución bastante lógica, creo. En este elipsis de tiempo en la que no se ha sabido nada de los personajes, Koba ha estado dedicándose a algo, no quiero desvelarlo, pero creo que es bonito que el espectador lo vea, ¿no? Que además es la presentación del personaje, a algo que tiene mucho que ver con el personaje de Koba y tiene mucha lógica, sobre todo en pues, todos los cambios sociales que hemos vivido en estos últimos años, en estos últimos 10 años. Creo que tenía mucha lógica que Koba se hubiera estado dedicando a esto. Sigue siendo bastante fiel a sus convicciones y bastante cabezota e insistente con lo que cree. Pero luego al mismo tiempo también vamos a ver pues todas esas dudas que también le hacían moverse cuando estaba en el instituto, todas esas dudas y esas inseguridades que era lo que movían también al personaje, no solo sus convicciones y su justicia social, sino, bueno, para mí es lo más bonito de este personaje, ¿no? Que parece súper segura y súper firme y súper inquebrantable, pero luego es un personaje muy vulnerable que tiene un mogollón de dudas y a poco que le toques en la herida se desangra, ¿no? Entonces
básicamente vamos a ver un poco esto. Yo diría que el personaje sigue muy parecido en cuanto a sus convicciones en el pasado, pero con un grado mayor de madurez y de calma. Sin muchos spoilers, ¿qué crees que gana Koba y qué crees que pierde Koba en este encuentro? Es decir, a nivel de, por ejemplo, pues gana en fuerza y a lo mejor pierde en estabilidad, no sé. Ostras. Yo diría que gana en comprensión. Es que no quiero hacer mucho spoiler, Ya. pero cuando se vean los 2 capítulos se entenderá. Gana en empatía, yo creo, por denominarlo de otra manera, y no pierde mucho Koba, la verdad. O sea, creo que aprende mucho en estos 2 capítulos, de alguna manera. O sea, aprende a empatizar, aprende a saber ceder, que creo que es algo en Koba que le costaba mucho, era uno de sus fallos, de alguna manera, como personaje, ¿no? Su incapacidad de fallar, ¿no? Como su incapacidad de no, es lo que yo digo, su cabezonería, de alguna manera. Y creo que uno de esos aprendizajes es ese, a relajar, a soltar, a ceder y a empatizar un poco más con su entorno, ¿no? Para bueno, al final seguir construyendo sus relaciones personales de alguna manera. Ese primer día de rodaje, ¿la mente se fue a ese inicio del todo? Claro. Sí. O sea, más allá del primer día de rodaje, lo que te comentaba, el primer día de ensayo. O sea, que nos juntamos Andrea Duro, Sandra Blázquez, Angie Fernández y Juanma Pachón en una mesa a leer pues, las secuencias en las que estamos las chicas y hacer un repaso de esas secuencias. Y a mí se me puso una emoción como de esta sensación como de que vas a llorar, pero no vas a llorar, sí. ¿No? Pues esa sensación la tuve como durante todo el rodaje ya. O sea, con la lagrimita ahí, no con la lagrimita, sino como con el pecho encogido, ¿sabes? Sí. Esta cosa de, ¿qué está pasando? Es como algo surrealista también, pero no te lo terminas de creer mucho, porque dices, pero ¿qué estoy haciendo yo con toda esta gente aquí cuando hemos estado confinados hace 4 días? ¿No? O sea, tú imagínate estar encerrado en tu casa, la cosa más surrealista sí. de tu vida, y prácticamente lo primero que haces es volver a juntarte con gente con la que estuviste pues rodando una serie que nos ha marcado a todos mucho, sí. A nivel profesional, vital y en todos los aspectos. Entonces, sí, hubo esta sensación todo el rato de como de congoja extraña, que ya el último día y al terminar la última secuencia, obviamente me lo lloré todo. Ya cuando terminé dije, ya está, hasta aquí hemos llegado. Fue muy guay. ¿Qué había en física o química para que llegase tan bien y tanto al público? Pues yo creo que había historias que llegaban a mucha gente por lo reales que eran. Fue una serie muy controvertida y yo creo que precisamente porque contaba verdades. Es verdad que podía ser impactante y a lo mejor porque era la primera serie que lo hacía así, que contaba cosas, historias personales de chavales y de no tan chavales, porque también contaba la historia de los profesores, sí. De los padres de esos chavales, sin pelos en la lengua, porque lo hacían de manera muy abierta y sin paños calientes. Y quizá pues podía chocar que todo ocurriera en un grupo tan reducido de chavales. Pues sí, claro, pero para eso están las ficciones, para contarnos estas cosas, ¿no? Pero así como yo en un principio dije, ostras, si hay tanta gente quejándose, ¿será que igual se nos está yendo la olla y estamos haciendo algo surrealista y esto no es realismo, sino que es surrealismo? Pero no, poco a poco me fui dando cuenta de que no solo la gente que nos decía que se sentía identificada y que le había ayudado mucho la serie a comprenderse y a aceptarse a sí mismo en el plano sexual, por ejemplo, y de identidad sexual, pero también en mi entorno más cercano de situaciones que decían, no, esto me ha pasado a mí, o de ver yo en mi propio instituto relaciones, por ejemplo, entre menores y de adultos, sí. Que esto era de las cosas más criticadas que había en la serie. ¿Cómo puede ser que una profesora bueno, pues he visto cosas similares en mi entorno más cercano, ¿no? Entonces,
Creo que es por esto, porque se habló por primera vez de manera abierta de cuestiones que le estaba pasando a los adolescentes y creo que a lo mejor hemos pecado hasta entonces de ser demasiado buenistas, ¿no? De alguna manera como, eh, ¿cómo se dice? Sorprendernos no me sale la palabra, pero cuando algo te sorprende demasiado en el plano que nos dé pudor, ¿no? Sí. Casi, o sea, que nos hemos vuelto como un poco sensibles a determinadas cuestiones que es que están ahí. Entonces, yo creo que por eso llegó tanto, porque y sobre todo en el plano del adolescente, que es Sí. una franja de edad de la que me parece que no se habla y es de lo que más hay que hablar, porque para mí es la franja de edad del ser humano más complicada, más donde peor se pasa también cuando estás ahí. Y cuando no estás ahí y lo ves con perspectiva, también es muy complicado acercarte a un adolescente. A mí por lo menos son los que más respeto me dan porque no sé cómo acercarme a ellos. Entonces, de repente, pues, que se hablara de esas franjas de edades y de cuestiones tan importantes como son pues, las relaciones personales, como son la identidad de género, como son pues yo qué sé, relaciones incluso también con tus familiares, con tus padres. A mí me parece muy valioso. Es que es lo que te has dicho, ¿no? Al final llegó la historia con una forma cruda de plantar la realidad, que era la realidad, lo que había, y quizás llegó un momento en el que parecía que estábamos acostumbrados a que una serie tenía que llegar a casa, pero a casa donde estaba el abuelo, el hijo pequeñito, no sé qué, y era como física o química, esto ¿dónde se ubica, no? Y de ahí yo creo que venían las reacciones, ¿no? Es que había al principio esa malabunta de no, es que esto es que esto no es real, no, sí que es real, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que lo edulcorábamos todo, ¿no? Para llegar a todo el mundo. Sí, o sea, estábamos acostumbrados, veníamos de Formante de Guardia, de Médico de Familia, pues estas series maravillosas que yo me he tragado con mi familia y que no digo que sean ni mejores ni peores, eran otra cosa, pero es verdad que eran series dedicadas a un público muy general para que se pudiera ver en casa sin ningún tipo de conflicto. Claro, la cosa es ver en tu casa física o química con tu hijo de 12 o 13 años y decirte, pues sí, claro, la masturbación es normal. O sí, claro, y no hay ningún gay en tu clase, ¿no te parece que es normal hablar de esto, ¿no? O claro, pues sí, te puedes quedar embarazada con 17 años, hay que tener cuidado, o bueno, si lo tienes, pues ya veremos, no sé, esas cosas, ¿no? Que al final, bueno, pues es más sencillo, ¿no? No mirar determinadas cuestiones de la realidad cuando las tienes ahí. Y yo me imagino que también habría, bueno, me imagino y lo sé porque me he encontrado con adultos que han visto la serie y que la han agradecido también, ¿sabes? Como herramienta casi educativa, si se puede llamar de alguna manera, que tampoco creo que estemos aquí para hacer pedagogía de ninguna manera, pero sí como pistoletazo de salida para hablar con tus hijos de determinadas cuestiones que a lo mejor no te salen en el desayuno, ¿no? así en frío. ¿Y cómo estás viviendo la expectación que se ha generado alrededor de esta vuelta? Pues estoy un poco nerviosa, la verdad, porque claro, cuando nosotros grabamos la serie hace 10 años, las redes sociales prácticamente no existían. Pues Instagram no había llegado, Twitter estaba arrancando, Facebook, tenías ahí como para hablar con tus colegas. Y yo, claro, luego he seguido trabajando, pero en series que no han tenido tanto impacto o en proyectos que no tenían tanto impacto a nivel nacional o internacional. Entonces, claro, ahora volver a hacer algo que sé que va a tener impacto porque ya lo tuvo en su día y ya estamos viendo que hay muchas reacciones, que la gente está volviendo a hacerse maratones de física o química para volver a ver la serie. Estoy un poco, sí, nerviosa, la verdad, porque no sé qué va a pasar. Y tengo miedo que me afecten las opiniones de la gente, porque no estoy acostumbrada a leer una mala crítica o una buena crítica. Quiero decir que la gente, pues te sigue o no te sigue, pero por ahora no he tenido como esa relación con la gente a través de las redes. Entonces, bueno, ese lado me preocupa un poco
y por otro lado estoy tranquila porque sé que va a gustar. O sea, sé que el fan, digamos, original de la serie probablemente le den pena en algunas cosas porque no sea más larga la serie o que se esperaba que pasaran algunas cosas que no van a pasar, pero aún así creo que la serie está muy bien hecha. Creo que hay algo que tiene la serie que se agradece mucho y es comedia, que quizá le faltaba un poco a la serie original, que tendría más al drama, ¿no? Pero aquí, como era una cosa tan cortita, se ha ido a saco a la nostalgia, Sí. obviamente, y a hacer reír al espectador. Entonces, tanto al fan original como a la persona que no haya visto Física o Química y vea esto ahora como producto cerrado, a mí me ha funcionado mucho personalmente, y no lo digo porque lo haya hecho, yo soy muy crítica con todo lo que hago, pero cuando vimos los 2 capítulos, los vimos de seguido, dije, ostras, muchísimo, de verdad, me reí y salí diciendo gracias porque es tan valioso reírse ahora, sobre todo ahora que estamos pasándolo tan mal, que creo que va a ir bien, de verdad. Cuando viste los capítulos, ¿has visto lo que tú sentías que estabais rodando? Pues claro, cuando lo ves todo en conjunto hay cosas que de repente tienen sentido, ¿no? Y que cuadran. Siempre pasa en un rodaje, sí, ¿no? Tú estás grabando tu parte y te haces una especie de composición del lugar de todo lo que crees que va a ir, pero claro, cuando lo ves en continuo, cuando ves el trabajo del resto de tus compañeros que o bien apoyan tu trama o tú apoyas la suya y ves que aquello crece y lo ves con música y lo ves, fue mucho mejor de lo que yo me esperaba. Y cosas que me hacían, que tenían muchas dudas de si iban a funcionar o no, de repente funcionaba y tenía sentido. Qué guay. Y sí, ya te digo que soy bastante crítica con todo y con mi propio trabajo, soy súper machacona y salí de allí muy contenta, de verdad, y riéndome mucho, insisto, es que hay una trama que no quiero desvelar nada, pero es que la gente ya lo va a ver, que es una maravilla. ¿Notaste dentro del rodaje, cuando estabas ahí entre escena y escena, cierto vértigo por esa expectativa de la que hemos hablado antes, por cómo a lo mejor la gente iba a empezar a reaccionar? ¿Se notaba pues esa sensación, esas mariposas en el estómago? Sí, desde el principio. Yo creo que desde que recibimos el guión, la primera versión del guión, que no fue la definitiva, todos estábamos ya en el juicio, que es una manera muy injusta, yo creo, de trabajar, pero todos nos fuimos por ahí, inconscientemente, porque no es como hacer una serie de cero que nadie conoce, que siempre trabajas con el juicio, o de gustaré, no gustaré, estaremos a la altura, pero claro, una serie que ya tiene un precedente tan fuerte y que marcó a tanta gente y que tiene tantos seguidores, estábamos ya muy, muy, muy marcados, ¿no? Por ahí. Entonces, al principio yo creo que sí que todos arrancamos con ese miedo y con esa tensión y con ese autojuicio, pero poco a poco lo bueno de un rodaje y de volver a ponerte con compañeros con los que se genera esa química de nuevo, como te decía, es que te pones a trabajar y te pones a trabajar y ya está. y luego el vértigo viene otra vez después, cuando ves los capítulos y otra vez vuelves otra vez a decir, ostras, gustará, no gustará. Pero durante el trabajo yo por lo menos traté de quitarme esa losa, porque si no es muy complicado trabajar. Si estás todo el rato juzgándote, y más en un trabajo en el que trabajas con tu imagen, con tu cuerpo, con tu persona, no puedes estar todo el rato juzgando. O sea, en el momento en el que ya entiendes la secuencia, hay que ir a por ella y contar las consecuencias sin más juicio. ¿En algún momento cuando habéis estado juntos, habéis hablado de lo que hubiese sido ese Física o Química dentro de la vorágine que hay ahora mismo en estas redes sociales? Porque fue un pelotazo y las redes sociales no se movían como ahora. O sea, si lo hubiéramos grabado en su día con el boom de las redes sociales, ostras, pues probablemente no estaríamos donde estamos, supongo. Lo hemos comentado alguna vez. Yo tampoco he fantaseado más allá, pero yo entiendo que estaríamos en otro lugar. No sé si por una cuestión de éxito que nos hubiera llevado a acceder a otros papeles o personajes, o a lo mejor también nos hubiera
afectado mucho más en lo personal y en lo anímico. Yo en ese sentido me siento afortunada de haber podido vivir un poco ajena a todo aquello, porque ya era sobrecogedor que te reconocieran por la calle con 18, 19 años y bueno, y que en algunos momentos era muy bonito y en otros era un poco agobiante porque te vas a ver y no sabes gestionar con esa edad todo aquello. Pues tú imagínate si con esas herramientas, digamos, pues te avasallan a través de las redes, para bien o para mal, ¿no? Sí. Te puede ir la olla, te pueden hundir anímicamente, cuando allí a lo que estábamos era aprender y afortunadamente pudimos aprender. No estuvimos pendientes de eso, estábamos pendientes del ser y tal, pero yo personalmente era como eso es algo que los productores nos decían, yo nunca entendía nada, nos decían, vamos bien, un no sé cuánto %. Yo a día de hoy sigo sin saber cuál es un buen dato y cuál es un mal dato, ¿sabes? Como que me leo el artículo y tal, ¿no? Entonces aquella era como, vamos bien, vamos un poco, hemos bajado, bueno, vale, pues muy bien. Pero no estabas pendiente de si gustabas o no gustabas, si lo tuyo estaba bien, eso te lo decían los jefes, que es quien creo que te lo tiene que decir, oye, pues tu trabajo está en línea con lo que queremos hacer o no. O sea que en ese sentido creo que hemos sido unos afortunados. Por otro lado, nunca sabes, ¿no? Pues, ostras, pues a lo mejor podríamos haber llegado al mercado internacional siendo súper jóvenes, porque lo hubiéramos petado si hubiéramos estado en Netflix, como ahora está esto, élite, ¿no? Pues yo qué sé, pues nos tocó eso y yo la verdad que me siento contenta y afortunada de haberlo vivido así. Porque ahora, con 31 años que tengo, siento que ayer tenemos una rueda de prensa y estoy como súper pendiente de qué habrán dicho los medios, lo han dicho bien, y al final es un poco agobiante. O sea, que realmente mejor como fue. Si pudieses resumir estos 2 capítulos que vamos a ver en una palabra o en una emoción, ¿cuál sería? Yo diría nostalgia y comedia. ¿Puedo elegir 2? Sí. Vale. Nostalgia y comedia creo que resume eso. Me gustaría saber cuando una vuelve a dar vida a Koba, qué nueva Koba descubre y qué aprende de nuevo de ella. ¿Qué nueva Koba descubre? Pues descubre una Koba más relajada, yo creo, porque sí, Koba vivía muy en esa tensión adolescente maravillosa, esa pasión desbordada, que ahora está un poco más controlada, más apaciguada. Y lo que he aprendido de Koba es, que se entenderá también cuando se vean los capítulos, que al final tú puedes tener unas convicciones políticas, ¿no? De algún tipo, en concreto ya sabemos cuáles son las de Koba, pero que eso no quita para dejarse llevar de alguna manera y hacer lo que realmente uno quiere, ¿no? Y no quedarse en el estereotipo de lo que somos, ¿no? De la etiqueta que nos ponemos. Y eso fue un aprendizaje bastante, y lo digo de verdad porque yo tuve mucho conflicto con el guión. Yo decía, no, Koba sí, esto no puede ser así. Koba no hace esto, Koba no dice esto, Koba no... Que nos han hecho mucho caso, por parte del guión. Ha habido una generosidad brutal, que no todos los guionistas ni directores lo hacen, porque incluso de ego bastante gordo, pero aquí ha habido un trabajo como de escucha brutal por parte de todo el equipo bueno, claro, es que vosotros conocéis muy bien a los personajes, entonces todo lo que queráis aportar, bienvenido sea, y nos han escuchado muchísimo. Y yo tenía mucho conflicto con algunas cosas del personaje que con el tiempo dije, bueno, claro, es que claro, puede ser así, y no hay que ponerse tan así, y al final aprendo eso del personaje y me lo llevo para vivir. Pues Leonor, te deseo toda la suerte del mundo con este estreno. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por este ratito. A ti. Cualquier cosa que necesitéis, nada, aquí estamos. Toda la suerte del mundo, que bueno, que seguro que no lo necesitáis. A ver qué pasa, no se sabe, pero yo creo que no, que va a ir muy bien. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.